Vamos a abrir Buenas noches a todos. Soy el doctor Restituyo, presidente del APSI, la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud incorporada en New York. Hoy es miércoles 22 de enero del año 2025. Gracias al doctor Jaime Antonio Cuevas Jiménez, que en el día de hoy es nuestro invitado para hablar de un tema de bastante interés para los hematólogos, la medicina interna y otras especialidades, incluyendo la bioanálisis, patología, y es una actualización en lo que es la anemia ferropénica, la anemia más frecuente en el mundo, una anemia que toca también mucho a los nutricionistas y le agradecemos que han entrado bastantes nutricionistas en el día de hoy. Bienvenidos a todos. Siempre mencionar a los que entran por primera vez al grupo que conozcan nuestros fundadores de hace 36 años. Ellos tuvieron la idea de luchar y fundar esta institución para recibir los inmigrantes, primero los médicos dominicanos y luego los integraron a otras nacionalidades y a otras carreras como bioanálisis, nutrición, enfermería, dentista. Son ellos el doctor Guzmán, doctora Frances Robles, el doctor Bautista. Pero TVA, sí, tu voz ya tiene 5 años, surgió durante la pandemia y ha seguido ofreciendo conferencias con el apoyo de ustedes y este grupo de colaboradores que ustedes ven aquí, doctor Ruiz, la doctora Hermosén, doctor William y otros, también Elba Rosa, Silveria y los demás que por razones de tiempo no lo mencionamos. Lo invitamos a que conozca un poquito más de TVA, así que está en el canal de YouTube, que se hagan miembros. Fíjense que estamos compartiendo la noticia por primera vez en esta semana, hoy. Bueno, ya llegamos a 5.000 y no solamente 5.000, que sobrepasamos ya 5.510 el total. Ya sobrepasamos los 5.000 por encima de 500. Y videos, ya tenemos 1.728 videos, conferencias. Ustedes quizás no ven esta conferencia, ustedes pueden entrar por razones de no enviarle muchas informaciones al chat. No se lo enviamos generalmente, pero usted puede revisar eso, esas conferencias en YouTube, que escribiendo TV hace. Y si usted no está suscrito, pues le pedimos que se suscriba y cuando le interese alguna conferencia o la vea interesante, ofrezca también el like. Fíjense, aquí hay un código de barra si quieren tirarle fotos o para compartir o apoyar y hacerse miembro de TVH, pues se lo vamos a agradecer. Todo el que le interese ser miembro de esta institución, con su copia de título, el pago de $100 al año, se puede convertir en miembro. Puede ser bioanalista, puede ser también hasta veterinario o dentista pueden ser miembros de esta institución. Nuestro invitado, no hay conflicto de intereses, es el invitado nuestro. Él representa varias instituciones, trabaja para varias instituciones públicas y privadas de la República Dominicana, pero hoy, en el día de hoy, viene como nuestro invitado para tratar este tema. Recordar a los inmigrantes que están en proceso de obtener su licencia que hay una manera rápida a través de las certificaciones nacionales que le permiten obtener empleo rápido. Y es con estos cursos de asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, flebotomía. Usted lo puede hacer con nosotros o correr la voz. Quiero ya entrar en la fase final haciendo algunos anuncios, comenzando que vamos a tener nuestro Congreso Médico Anual Internacional, el número 19, en el Hospital Montefiore del Bronx, New York. Eso va a ser en mayo 17 y 18. Algunos de ustedes ya conocen el lugar. Tenemos ya varios años haciéndolo ahí en ese evento. En este año se le están agregando talleres muy interesantes que ustedes van a conocer. Ya lo estamos publicando en la página. Incluye talleres de cómo hacer investigaciones clínicas y cómo calificar para abrir su centro de investigación clínica. Usted puede estar en el Bronx, puede estar en Boston o puede estar en la República Dominicana y aplicar para esas oportunidades que vamos a ofrecer ahí. Así que están invitados a conocer este programa. El que no pueda asistir, ojalá que puedan hacerlo, pues también lo vamos a transmitir virtual a través de YouTube, del canal de YouTube. Vamos a entregar el premio al doctor Marco Charles, vamos a hacer visitas oficiales a los hospitales, algunos hospitales de New York, para los que nos visitan por primera vez. Van a conocer uno o dos hospitales públicos de New York y entender cómo funciona el sistema hospitalario de Estados Unidos, sobre todo esta ciudad tan importante como New York, y celebrando el 35 aniversario. Así que ahí vamos a estar el mayo 17 y 18 en el Hospital Montefiore. Pero en septiembre vamos a ofrecer
el segundo congreso, estamos organizando el segundo congreso regional de la región sur. Ya lo hicimos en Barahona, ahora le toca a San Juan de la Maguana. Y eso va a ser en septiembre, septiembre 28 y 29. Ya estamos publicando algunas informaciones sobre este evento. Ya tenemos varias registraciones de conferencistas que van a estar ahí. Vamos a estar el sábado también ofreciendo talleres y el domingo vamos a estar con las conferencias magistrales. Y en este año, antes del Congreso, vamos a aplicar una encuesta de análisis para hacer un trabajo de investigación donde se van a analizar los estilos de vida en la prevención del ACV. Cuando hablamos de estilo de vida, hablamos de la hipertensión, comer saludable, la sal, el colesterol, el ejercicio, y esa encuesta se va a aplicar para hacer una extrapolación de los factores de riesgo para que el paciente de esa área de San Juan o del sur en un futuro pueda desarrollar un ACV o un accidente cerebrovascular. Así que ahí vamos a estar. Quiero finalmente presentar a nuestro invitado en el día de hoy, haciendo un breve resumen de su dilatado resumen. Profesional joven, pero ya tiene bastante experiencia. Él es graduado cum laude con honores en la Universidad Autesa de Santiago, República Dominicana. También hizo una maestría en medicina interna en la Ucamaima. Hizo también una especialidad en hematología a través de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, la UNFU. Actualmente es su coordinador del programa de residencia del Hospital Estrella Ureña, es el hospital del Seguro Social de Santiago, República Dominicana, hematólogo de varias instituciones y centros privados de Santiago, y ha sido invitado nuestro y ha impartido conferencias en otras ciudades, en otros países, como en noviembre, que tuvimos la oportunidad de oír una conferencia de él en Orlando, donde estuvo presente y fue invitado especial en el área como hematólogo. Doctor, quiero darle la bienvenida y gracias por venir a esta plataforma en el día de hoy. Gracias por la invitación, doctor Restituyo, y buenas noches a todos los presentes dentro de esta sala que es muy majestuosa, llena de muchos colegas, y esperando que poderles aportar de mis conocimientos para ayudarles en cuanto al manejo de este tipo de enfermedad que vamos a ver hoy en día. Entonces, en el día de hoy, como había mencionado, el doctor Restituyo, vamos a ver sobre una anemia que es de las más frecuentes que vemos a nivel mundial, pero al mismo tiempo es de las más inframedicadas que podemos encontrar o de las mal manejadas, porque a veces creemos que conocemos de la misma, pero hay ciertos datos que podemos desconocer u otros que pasamos por alto. Y me refiero a la anemia por deficiencia de hierro. Vamos a ver algunas pequeñas actualizaciones que se ha hecho durante durante los últimos 5 años, que esto viene en base a la guía de la Sociedad Americana de Hematología, la ASH, del año 2019. Vamos a ver dentro del contenido lo primero, que es el metabolismo del hierro, donde tenemos que conocer un poquito sobre cómo se maneja el hierro en el organismo para poder entender. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. ¿Me escuchan bien todos? Excelentemente bien. Sí, muy Ah, muy bien. bien. Y pueden ver la imagen. Me Sí, avisan se ve cualquier muy cosa. bien. Sí, Sí, se ve claro, muy bien. Excelente, adelante. excelente. Pues vamos a ver primero el metabolismo de hierro, luego definiremos un poco de la anemia ferropénica, veremos qué tanto impacto a nivel mundial, cómo se da el abordaje, que los cambios que han hecho durante las últimas guías, y en la última parte, que sería del tratamiento, cómo vamos a manejar este tipo de anemia. De forma básica, para ir recordando un poco sobre los aspectos de hierro, recordamos que el hierro es un metal pesado que se encuentra en la tabla periódica con el número 26, lo que significa que este metal contiene 26 neutrones, 26 protones y 26 electrones. Pero esta última parte tiende a variar porque el hierro pasa por un proceso de oxidorreducción, que es como el enlace iónico que pierde y gana un electrón, pero en los metales pesados se conoce como reacción redox o de oxidorreducción. Y como resultado, el hierro va a presentarse de dos formas a nivel químico,
a nivel iónico. Va a estar la forma ferrosa o la forma reducida, donde habrá dos electrones en la capa de valencia, que es la última capa del átomo, y la forma férrica u oxidada, que es donde hay tres electrones en su capa de valencia. El hierro tiene unas cuantas funciones dentro de nuestro cuerpo. Primero es transportador de oxígeno y lo hace mediante la hemoglobina. También transporta electrones y lo va a hacer mediante lo que son los citocromos. También sirve como catalizador en ciertas reacciones enzimáticas, en el metabolismo oxidativo y en el crecimiento celular. Pero hay algo que tomar en cuenta con este metal y es que a pesar de que es muy necesario para nuestro cuerpo, para nuestro organismo, pero es un metal tóxico, por lo tanto, el cuerpo humano, como Dios lo diseñó de forma perfecta, yo soy creyente de Dios, y el cuerpo fue diseñado de forma perfecta para poder regular esas cantidades de hierro que entran en el organismo y se van guardando para así evitar una toxicidad o una afectación a nivel de órganos blancos. Y esta regulación, como había mencionado, la va a dar la absorción que está regulada por las células intestinales y las reservas de hierro que el mismo va a estar distribuidos en ciertos compartimentos. Y para esta reserva hay tres proteínas que son fundamentales. Primero tenemos la ferritina, que es la principal proteína de almacenamiento del hierro que se encuentra en algunas células, principalmente en los enterocitos, en los macrófagos y en los hepatocitos. También lo podemos ver en los miocitos, en las células musculares. La transferrina es la segunda importante, cuya función es transportar el hierro hacia su destino, hacia las distintas células o hacia la médula ósea para la eritropoyesis. Y los receptores de la transferrina, que son unas proteínas que se encuentran en las membranas que captan esa transferrina que se une al hierro. A nivel orgánico, tenemos que ver que el hierro se presenta de dos formas, como hierro hemínico y hierro no hemínico. ¿Qué quiere decir hierro hemínico? Significa que está compuesto en el grupo M, o sea, unido junto a la protoporfirina 9 y se puede encontrar en forma de hemoglobina o forma de mioglobina. Por lo tanto, en la alimentación, este hierro va a estar presente en las carnes, en la leche, huevos, pescados, dígase, todo alimento procedente de los animales. Mientras que el hierro no hemínico, este va a estar presente en su forma férrica en los vegetales y lo vamos a ver en algunos vegetales como hortalizas, en el caso de la espinaca, verduras como el brócoli, las legumbres como las lentejas, garbanzos, arvejas, habichuelas negras, entre otros. También lo podemos ver en el pan, en los granos y en algunos frutos secos, como es el caso de en poca cantidad en el maní, lo podemos ver en las almendras y en las macadamias. Y estos dos tipos de hierro de forma orgánica están distribuidos en nuestro organismo. El hierro amínico en forma de hemoglobina y mioglobina principalmente, y la ferritina forma parte del hierro no hemínico, o sea, de esta forma se almacena. Y aproximadamente, dependiendo de lo que es el sexo, el género, en los hombres hay un aproximado de 3.500 miligramos de hierro en depósito, mientras que en las mujeres hay un aproximado de 2.800. Y de estos se va a repartir, donde la mayor parte va a estar conformado como hierro en forma de hemoglobina y el restante va a estar como forma de reservas. Y vamos a ver que cuando se necesita producir un nuevo glóbulo rojo, se toma el hierro de las reservas, se lleva hacia la médula ósea para producir los glóbulos rojos y cuando este circula y dura 120 días y le llega el tiempo, entonces el macrófago lo fagocita y ese hierro, el cual es un aproximado de 21 miligramos, vuelve a las reservas donde se encuentran los hepatocitos, en los macrófagos, etcétera. Ahora bien, ustedes se preguntarán, si nuestro hierro está circulando, imagínense que esto sería como una empresa, un negocio, donde tenemos capital que va circulando y va produciendo productos.
Ahora, ¿por qué tenemos entonces que comer hierro todos los días? Y la respuesta es porque, aunque esto va circulando, pero hay parte del hierro que se pierde, o sea, hay unos gastos dentro de la empresa que hay que cubrir. Y si no tenemos un ingreso extra, vamos a estar en números rojos. Números rojos vendría siendo la anemia y la bancarrota significaría la muerte con las personas. Por lo tanto, debemos tener un ingreso de aproximadamente de 0,6 a 2 miligramos, pero en la actualidad se habla de 1,5 a 3,5 miligramos. Y esa cantidad que entra es la misma cantidad que sale por las pérdidas insensibles, donde la podemos perder este hierro ya sea por descamación de la piel y de la mucosa intestinal, ya sea por la caída de cabello, el cambio de las uñas, la sudoración, la saliva o la bilis. En todas estas perdemos de manera insensible el hierro. Con las mujeres, esta pérdida aumenta más por el ciclo menstrual. Vamos a ver que diariamente, según la edad y según el sexo, necesitaríamos requerimientos diarios, donde vemos que básicamente un varón adulto sano va a necesitar 10 miligramos de hierro al día, una mujer en edad fértil 14 miligramos al día y las embarazadas, principalmente en el último trimestre, necesitan los requerimientos más altos, que vendría siendo de 16 o 18 miligramos. Pero hay un problema y es que la dieta normal solamente nos aporta de 1 a 1,5 miligramos aproximadamente al día. Por lo tanto, para poder alcanzar estas necesidades diarias, estos requerimientos diarios, debemos agregar suplementación en la dieta con los preparados de hierro. El hierro se absorbe en el duodeno principalmente y en la primera porción de yeyuno. Y según la forma orgánica, tiene diferentes formas de absorberse, siendo el hierro hemínico el que más fácil se absorbe por difusión pasiva, ya que este pasa deformado como el grupo M, pasa sin dificultad en los enterocitos. Y una vez que está dentro, la hemosigenasa rompe ese grupo M en protoporfirina 9 e hierro. Y este hierro se va a depositar, se va a guardar uniéndose a la apoferritina para formar entonces la ferritina y almacenarse en los enterocitos para luego ser utilizado por el organismo. La vía noemínica tiene la particularidad de que es más compleja y va a depender de tres factores principales para su eficacia, donde vemos primero que el factor que puede interesar es el contenido de hierro en el organismo. Según la actividad eritropoyética también va a ver afectada y el grado de hipoxia también juega un papel importante. El hierro noemínico se va a absorber de la siguiente manera. En la luz intestinal, recuerde que había mencionado que el hierro noemínico se encontraba en su forma férrica. Entonces, necesita pasar al enterocito. Y esta proteína aquí, que es la proteína transportadora de metales divalentes tipo 1 o DMT1, como su nombre lo dice, solamente permite el paso de metales pesados que sean divalentes, que tengan dos electrones en su capa de valencia. Es como si el hierro fuera un pasajero que va a tomar un vuelo y quiere pasar a la puerta de migración, pero en migración le dice, no, usted tiene 3 maletas y nada más puede pasar con 2. Y dice Hierro, ¿ahora qué hago? Pues bien, aparece un pana llamado citocromo B duodenal que le dice al Hierro, ven, pásame una de las maletas que yo te la aguanto y te la paso por otra vía. Entonces el Hierro le pasa ese electrón, esa maleta, y entonces ya tiene 2 maletas, ya tiene 2 electrones en su capa de valencia. Ya aquí la DMT1 dice, puedes pasar y le permite el paso en la sala de espera donde va a abordar el vuelo del avión de la ferritina. Suena un poco gracioso, pero es una forma como jocosa y a la vez fácil de explicar cómo se absorbe el hierro noemínico. Entonces, este hierro ferroso que se encuentra va a estar en dos destinos, o sea, va a dirigirse en dos partes. O se almacena como ferritina, dice, esto está bueno aquí, yo no voy a coger ningún vuelo, voy a hacer como Tom Hanks y me voy a quedar a terminar, o me voy a ir a mi vuelo de transferrina por la circulación a mi destino, ya sea hígado, ya sea médula ósea. Pero ¿qué pasa? Cuando va a abordar en el gate, que es la ferroportina 1, dice, aquí solamente pasan los pasajeros con 3 maletas, dice Hierro, pero caramba, allí me piden 2 y ahora aquí me piden 3, ¿qué hago?
Entonces viene una amiga llamada efaestina, una enzima, que dice, mira, citocromo B-duodenal te mandó eso, y le pasa el electrón que le faltaba, esa maleta que le faltaba, y ahora vuelve a estar completo, aborda el vuelo de la transferrina para poder volar a su destino. Cabe destacar que la transferrina puede unirse a 2 moléculas de hierro, mientras que la ferritina se une incluso hasta 1000 moléculas de hierro. Luego que la transferrina transporta el hierro hacia la circulación y llega hacia el hepatocito o hacia un macrófago o hacia el miocito, cuando llega se une al receptor de transferrina y este complejo va a entrar al citoplasma por el proceso de endocitosis, donde se forma una vesícula y dentro se acidifica para liberar ese hierro, y el hierro que está liberado queda en el citoplasma, y ese complejo de la transferina con su receptor vuelve hacia afuera por un proceso de exocitosis. El receptor libera la transferina y esta vuelve a la circulación para captar más hierro. Cuando se pasa en la médula ósea, el hierro entre los macrófagos y los eritroblastos pasa igual, pero este proceso tiene otro nombre y se conoce como rofeocitosis, donde el hierro que proviene del macrófago se va a unir a la transferrina y esta va a ser captada por el receptor de la transferrina que se encuentra en el eritroblasto y pasa por el proceso que ya había explicado. Ya el hierro que se encuentra dentro del citoplasma, en las células de reserva, va a actuar de 2 maneras. O va a estar almacenado en forma de ferritina o va a entrar en lo que es el ciclo mitocondrial, actuando en la formación de hemoproteínas, de enzimas, o incluso puede entrar en 2 vías del ciclo mitocondrial, que sería la formación del grupo M y la formación de grupos de hierro y azufre. Y también intervienen unas proteínas especiales llamadas proteínas transportadoras ABC, que no se describe mucho lo que es su función. Ahora vamos a ver dentro de este hierro no hemínico, cuánto hierro entra al organismo. Y esto es muy importante que presten atención. En una dieta basada de 2500 calorías, tomando en cuenta de que por cada 1000 calorías te aporta de 6 a 10 miligramos con hierro. Entonces, una dieta de 2500 calorías te va a dar un aporte total de 15 a 35 miligramos de hierro, pero de estas solamente se va a absorber como punto medio un 10%. Por lo tanto, se iría absorbiendo de 1,5 a 3,5 miligramos de hierro. Existen ciertas situaciones que van a alterar esta regulación de la absorción. Primero tenemos que cuando las reservas se encuentran bajas, puede aumentar la absorción incluso hasta 4 miligramos de hierro al día. En el caso de la hemocromatosis, donde se ve afectada la regulación de la absorción del hierro y de los compartimentos, puede sobreabsorberse hasta un total de 30 miligramos al día, lo cual no es conveniente. Y cuando hay una eritropoyesis intensa, puede aumentar la absorción hasta un 40%. Y tomando en cuenta esto del hierro que entra en el organismo, habrá ciertas sustancias o ciertos alimentos que podrían tanto disminuir como aumentar la absorción del hierro. Dentro de lo que la disminuyen tenemos los cereales que contienen fitatos, los tanatos que se encuentran en el café y en el té, las bebidas carbonatadas como los refrescos, algunos tipos de fibras, principalmente fibras vegetales, proteínas vegetales, metales que son competitivos del hierro como el plomo, algunos fármacos como los antiácidos y los inhibidores de bomba de protones, los derivados de la dopa en los pacientes con enfermedad de Parkinson y tetraciclinas. Y uno de los más importantes que puede disminuir o incluso inhibir la absorción de hierro es el calcio y el fósforo, que se encuentra en los lácteos. Y los lácteos de por sí también, la leche, la misma proteína de suero de la leche inhibe la absorción de hierro. Tomando en cuenta de esto, por esto es, como opinión personal, hago un paréntesis, por esto es que el famoso mito, el famoso remedio casero de la batida de la habichuela negra con leche carnesio no es efectivo del todo.
porque el calcio que contiene la leche evaporada, perdón que hice la payola hace un momento, tiene calcio y ese calcio va a evitar, en cierta forma, que el hierro se absorba de manera adecuada. Y por eso también, de manera personal, considero que las leches que son fortificadas con hierro tampoco son muy efectivas. Es más, tanto así que la leche materna solamente contiene como máximo 1 miligramo de hierro por cada, por cada 10 cc aproximadamente. Y habría que ver en cada chupe que tiene el bebé, lo que le aportaría no pasaría el miligramo de hierro. Ahora, ¿cuáles no aumentan? Está el ácido ascórbico en su forma de vitamina C. Por eso es que muchas veces se recomienda la suplementación oral con hierro y agregarle la vitamina C para aumentar la absorción, ya que con un medio ácido es que tiende a absorberse más fácil. Así también el jugo gástrico, la motilidad intestinal, algunos aminoácidos y algunos carbohidratos también ayudan a aumentar la absorción del hierro. Una vez que el hierro es almacenado, ya sea en el macrófago como producto del eritrocito que se ha destruido, que ya ha llegado a su vida media, como en el caso de los enterocitos, la ferroportina permite el paso del hierro hacia la transferrina, pero esto lo va a hacer en el caso, por ejemplo, de los hepatocitos y de los macrófagos, lo va a hacer a través de la ceruloplasmina, que es un análogo de la efaestina. Entonces, una vez que pasa la ferroportina, se une a la transferrina, llega a la médula ósea y entonces ocurre lo que es la eritropoyesis. Pues bien, tomando en cuenta esto, tenemos que ver que existen algunas situaciones que pueden provocarte una falta de hierro. La primera, que la más principal, es la ferropenia y esto se debe por agotamiento de los depósitos. En la inflamación crónica ocurre de manera diferente y es que hay un bloqueo en los depósitos porque hay una proteína en particular producida por el hígado llamada Sí. hepcidina que se encarga de bloquear la ferroportina en el enterocito y en el macrófago y también bloquear la DMT1 para evitar que se absorba hierro y que se libere hierro hacia el torrente sanguíneo con el fin de cortar la fuente de alimentación de las bacterias en caso de encontrarse y así evitar el crecimiento de la misma. Es un mecanismo de defensa propio del cuerpo. En el caso de las talasemias, debido al defecto de síntesis de globina, se puede dar deficiencia de hierro y las siderosacresias, como en el caso de la porfiria, los defectos en la síntesis del grupo M provoca deficiencia de hierro, provoca falta de hierro. Entonces tenemos que tomar en cuenta que esta, estas cuatro situaciones tienen algo en particular que presentan un carácter clínico y biológico de forma similar porque se muestran como una anemia microcítica hipocrómica. Y tomando eso en cuenta, por eso es que debemos hacer el diagnóstico diferencial antes de dar tratamiento con hierro oral. E insisto con esta parte porque siempre tenemos el problema de que me llega una anemia, ya, indicarle hierro, como si la deficiencia de hierro fuera la única causa de anemia ferropénica. Y cuando viene a ver, el paciente presenta una inflamación crónica y usted lo puede llevar incluso a una hemocromatosis iatrogénica por sobrecarga de hierro debido a la administración de hierro vía oral, cuando en realidad hay un bloqueo de depósitos. Ahora vamos a entrar en materia con respecto a la anemia por deficiencia de hierro, la cual no es más que la anemia producida por niveles de hierro por debajo de lo normal, tomando en cuenta, según la Organización Mundial de la Salud, definir la anemia como niveles de hemoglobina menor de 13 en hombres, menor de 12 en mujeres y menor de 11 en embarazadas en el último trimestre. La anemia por deficiencia de hierro es el déficit nutricional más frecuente que se encuentra a nivel mundial y tiene causas las cuales pueden ser fisiológicas o patológicas, que veremos más adelante. A nivel epidemiológico, veremos que según un censo que hizo la Organización Mundial de la Salud en el año 2013, determinó que de las personas que presentaban anemia, 1.9 billones, más bien a nivel de lenguaje inglés americano, en nuestro caso sería
personas que tenían anemia presentan la que conforma un 27% de la población mundial. De ellas, el 42% son niños, el 29% son mujeres y el 38% son embarazadas. La anemia por deficiencia de hierro presenta tres etapas. Está la etapa de la depresión de hierro, la deficiencia de hierro sin anemia y la anemia por deficiencia de hierro. En la depresión de hierro, que es la anemia, la ferropenia prelatente, que es la etapa más temprana, vamos a ver que la ferritina va a estar disminuida, pero los niveles de hierro sérico están normales, al igual que la hemoglobina. En el caso de la deficiencia de hierro sin anemia, vamos a ver que aquí el índice de saturación de transferrina disminuye, la TBC aumenta, el hierro sérico y la ferritina baja, pero la hemoglobina se encuentra a los niveles normales. Esta es la etapa un poquito más avanzada y se conoce como ferropenia latente. Mientras que la anemia por deficiencia de hierro es ya la parte más avanzada y es donde encontramos principalmente los pacientes, donde vemos que la anemia se ve de manera franca con una hemoglobina baja y se observa microcitosis e hipocromía. Y vamos a ver que el hierro sérico, la ferritina y el porcentaje de saturación de transferrina disminuyen. Ahora bien, vamos a ver que la anemia ferropénica puede presentarse incluso sin depresión de hierro. Y esto se debe cuando hay una redistribución de hierro corporal, que esto se da en el caso de las anemias inflamatorias o casos infecciosos. También en la hemosiderosis pulmonar idiopática y la hemoglobinuria paroxística nocturna. Vamos a entrar ahora al abordaje. Según la guía del 2019 que hizo la Sociedad Americana de Hematología, la ASH, junto con lo que sería la Asociación Americana de Bancos de Sangre, ellos consideraron que para el abordaje de la anemia por deficiencia de hierro debe pasar por tres pasos. El primer paso sería la identificación, el segundo paso la investigación y el tercer paso la represión de hierro. En el primer paso tenemos que identificar si estamos en presencia de una anemia por deficiencia de hierro, haciéndolo por la historia clínica, por exámenes físicos y pruebas de laboratorio. En el caso de la investigación tenemos que encontrar la causa de el por qué se da esa anemia por deficiencia de hierro, porque ella no aparece por arte de magia. Las anemias, y eso es algo que deben tomar en memoria, o sea, deben grabar en la memoria, la mayoría de las anemias, por no decir todas, son secundarias. Las anemias que pueden ser primarias serían ya como consecuencia de neoplasias hematológicas, pero las anemias tienden a ser secundarias y la anemia por deficiencia de hierro no es la excepción. Y debemos buscar algo que provoque esa deficiencia de hierro, que muchas veces puede ser por pérdidas crónicas principalmente. Y luego tendríamos la represión de hierro. En el caso de la identificación, que es el primer paso, tenemos que confirmar esa depresión de hierro y vamos a verlo por las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles manifestaciones clínicas son esas? Tenemos palidez, cansancio, mareos, fatiga muscular, irritabilidad, pérdida de memoria, disnea, palpitaciones, cefalea, parestesia e infecciones. Y esto lo vamos a ver en lo que vienen siendo las anemias. Ahora, en las anemias ferropénicas hay síntomas particulares. Discúlpeme un momento. Bien, volviendo con lo que es la conferencia, hay sintomatología específica de la anemia por deficiencia de hierro y dentro de ellas tenemos la pica. La pica es la ansiedad, el impulso que tiene la persona de comer cosas que no son
aptas para el consumo humano, como tierra, papel o alimentos que se consumen mejor cocidos que crudos y tienden a comerlos crudos, como el arroz, los espaguetis, las pastas crudas. Y hay una en particular, un tipo de pica particular, que es la pagofagia, que es la ansiedad de comer hielo. Entonces vemos que dicen las personas que si comes mucho hielo te va a producir anemia porque te agua la sangre. No, en realidad lo que ocurre es al revés. Tenemos una anemia por deficiencia de hierro que te puede provocar lo que viene siendo la pagofagia, que comas hielo. Entonces tenemos también trastornos epiteliales, porque recuerden que las pérdidas insensibles están en el pelo, en las uñas, en la piel, etcétera. Y vamos a ver que los pacientes con deficiencia de hierro van a tener una caída del pelo, van a tener estomatitis angular, lo que los dominicanos llamamos mucho lo que son las boqueras. También va a verse disfagia, escleróticas azules, vamos a ver inflamación de la lengua, que es la glositis, y vamos a ver también la coiloniquia, que es la presencia de uñas quebradizas con formas de cavidades que se rompen muy fácil y son muy delgaditas. Dentro de la prueba de laboratorio que me ayudan a confirmar o a determinar la anemia por deficiencia de hierro, tenemos primero de base el hemograma, donde vamos a ver un volumen corpuscular medio, una hemoglobina corpuscular media y una concentración de hemoglobina corpuscular media disminuida y una anchura de distribución eritrocitaria aumentada. Aunque habla la guía de que no son pruebas que son confirmatorias per se para una anemia por deficiencia de hierro, pero en la experiencia que tengo, en los pocos años que tengo de experiencia, perdón, veo que cuando tenemos un BCM por debajo de 70, no he visto otro caso que no es una deficiencia de hierro que me lleve a esos niveles. Incluso un BCM en 59, en 55, siempre lo he visto cuando es por deficiencia de hierro, nunca por otra causa. Otra prueba que se le haría sería el conteo de reticulocitos, los cuales estarían disminuidos, lo que me habla de una anemia regenerativa, porque la médula no está funcionando de forma adecuada. También haríamos la ferrocinética, el mal llamado perfil férrico, que les voy a mostrar ya después de esta diapositiva cuáles cambios hubo en cuanto a los parámetros. También en el extendido de frotis de sangre periférica vamos a ver esos glóbulos rojos pequeños y pálidos y también hay en forma de óvalo. La médula ósea sigue siendo el gol estándar para diagnosticar la anemia por deficiencia de hierro, pero no se realiza de manera inicial, sino ya cuando tú ves que después de las distintas pruebas no son muy concluyentes, ya caeríamos en la biopsia de médula ósea. Y en casos de acera, vamos a ver que los depósitos de hierro van a estar ausentes y esto se comprueba con haciendo en el aspirado la tinción de Peirce. Otras pruebas que se utilizan son el sin protoporfirina sérica libre y el contenido de hemoglobina reticulada. Ahora vamos a entrar en la parte de la ferrocinética, que esta parte sí hubo cambios. Anteriormente se decía que la ferritina que estaba menor de 15 nanogramos por mililitro o microgramos por litro en las mujeres y menor de 30 en hombres, era considerada una anemia por deficiencia de hierro. Pero ahora en los últimos años se comprobó que una ferritina, tanto en hombres como en mujeres, menor o igual a 30 nanogramos por mililitro, presentaba un 92% de sensibilidad y un 98% de efectividad para diagnosticar una anemia por deficiencia de hierro. Y cuando teníamos entre 30 y 45 de ferritina, daba un rango de probabilidad positivo de 1,82. Por lo que para tener un parámetro ya de base, vamos a tener en cuenta que la ferritina por debajo de 30 ya es considerada deficiencia de hierro en casos normales. Ahora, si el paciente en conjunto con una anemia ferropénica también tiene una anemia inflamatoria, porque puede hacer las dos, consideraríamos la presencia de la deficiencia de hierro cuando tenemos una ferritina por debajo de 100 nanogramos por mililitro, ya que la ferritina es un reactante de fase aguda que tiende a elevarse en estos
proceso según va aumentando la edad. Otra prueba que nos ayudaría es el índice de saturación el índice de saturación de hierro y en casos de inflamación ya sería menor de un 20%. Ahora bien, vamos a ver unos casos especiales donde hay ciertos pacientitos que tenemos que tomar los parámetros de manera diferente. Lo primero es que en un paciente que tenga una falla cardíaca, diagnosticamos una deficiencia de hierro cuando éste tiene una ferritina menor de 100 o menor de 300 y añadido a eso un índice de saturación de transferrina menor a un 20%. En los casos de enfermedad renal crónica, antes se hablaba de una deficiencia de hierro cuando la ferritina estaba por debajo de 200 y el índice de saturación por debajo de 20. Sin embargo, luego de los últimos consensos que se hizo en las guías de la Kidney Disease Improving Global Outcomes, se determinó que una deficiencia de hierro es diagnosticada cuando la ferritina está menor o igual a 500 nanogramos por mililitro y el índice de saturación de transferrina por debajo de 30% o igual a 30%. En el caso de los pacientes que van a someterse a procedimientos quirúrgicos, en la evaluación preoperatoria podemos diagnosticar una anemia por deficiencia de hierro si la ferritina está por debajo de 100 y el IST por debajo de 20. Esta, este algoritmo es bueno que aprovechen un momentito y le tomen una captura de pantalla o le tomen una foto con su celular, si lo están viendo en la computadora, para que lo graben en todo caso de que llegue un paciente con deficiencia de hierro y saber dónde poder buscar la causa, que ahí entraríamos en el segundo acápite. Una vez que identificamos la deficiencia de hierro, viene la segunda parte que viene siendo la identificación, donde vamos a ver que cuando un varón es menor de 45 años, y presenta una deficiencia de hierro, lo primero que tenemos que buscar es una clínica de sangrado digestivo y de hacer los estudios de forma de screening como una forma para poder determinar si en verdad es por sangrado de manera principal, sino buscar otra causa de pérdida. En las mujeres en periodo fértil, lo primero que tenemos que pensar es un sangrado ginecológico abundante y hacerle los estudios. En caso es negativo, entonces buscamos sangre oculta en heces para ver un problema gastrointestinal. Y si es un varón mayor de 45 años o una mujer que es posmenopáusica, tenemos que pensar en problemas gastrointestinales, ya sea úlcera o ya sea una neoplasia. Y si en caso de varón, tenemos que agregarle la próstata en ese sentido. Pero vamos a ver más adelante lo que son las causas. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial porque se parecen mucho estas patologías. Te pueden dar una anemia microcítica hipocrómica, pero no son ferropénicas, ya que, por ejemplo, la talasemia lo que hay una sobrecarga de hierro. En la anemia inflamatoria lo que hay un bloqueo de los depósitos. Por eso es la gran importancia de que primero investigar si hay deficiencia de hierro antes de manejarla. En el caso de la anemia de enfermedad renal crónica, la anemia por deficiencia, la deficiencia de hierro es parte de la fisiopatología, tanto lo que es la absorción como el bloqueo de los depósitos. Por lo tanto, es muy difícil de diagnosticar, solamente teniendo en cuenta que el paciente sea crónico y sea sometido a hemodiálisis. Entonces, ya dentro de lo que es la parte de investigación, como había mencionado anteriormente, hay causas fisiológicas y hay causas patológicas. Las causas fisiológicas vienen siendo el aumento de los requerimientos del hierro mediante el crecimiento corporal en la infancia y la adolescencia, en el embarazo a partir del tercer mes de embarazo, valga la redundancia, y en la lactancia. El ciclo menstrual también es una causa fisiológica. Personalmente, yo no sé en el caso de ginecología, si hay un ginecólogo, ya luego al final me ayudará a alumbrar un poquito, pero el libro de Williams de hematología habla de que en un ciclo menstrual una mujer debe perder
de 40 a 80 cc en cada ciclo. Y si esta llega hasta 200 o incluso se sobrepasa de 200, ya es considerado patológico y debemos buscar una causa que esté conllevando a ese sangrado abundante. Aquí tenemos varias causas patológicas, como los sangrados gastrointestinales, algunos trastornos de sangrado, la anemia de leche de vaca, la anemia facticia, entre otros. Dentro de los sangrados gastrointestinales, los más frecuentes tenemos la úlcera péptica, la gastritis, la hernia hiatal, las hemorroides, entre otras. Los trastornos de sangrado son más por enfermedades hematológicas, los trastornos respiratorios como la hemosiderosis pulmonar y la fibrosis quística, los trastornos genitourinarios. En el caso de las mujeres mayores de 35 años, los leiomiomas, las miomatosis uterinas son la causa principal de sangrado menstrual abundante y por lo tanto conlleva deficiencia de hierro. En el caso de las mujeres menores de 35 años, en edad, o sea, en edad fértil y eh, también en sobrepeso, los ovarios poliquísticos son los principales causantes de deficiencia de hierro secundaria a pérdida. Aquí incluimos también las neoplasias malignas, como es el cáncer de próstata y las litiasis renales. Si ustedes vieron en la lista anterior que había mencionado la anemia de la leche de vaca, y me imagino que algunos se sorprendieron, y esto se da porque la leche de vaca, cuando se administra en lactantes menores de 1 año de edad, provoca una enteropatía con pérdida de proteínas y sangrado gastrointestinal debido a la alergia o a la hipersensibilidad a las proteínas del suero de la leche. Y puede conllevar a una gastritis o gastroenteritis erosiva. Por lo tanto, no se recomienda dar leche de vaca a niños menores de 1 año de edad. Existen fórmulas que lo que hacen es que la calientan de manera prolongada para eliminar el problema, pero personalmente yo soy partidario de que se haga más hincapié a la leche materna, siempre y cuando no haya condiciones que impidan a la madre dar el seno. Tenemos también otro tipo de anemia que es particular, que es la anemia facticia, también llamada síndrome de la astenia de Fajol. Esto es debido a un personaje en esta novela francesa llamada Una historia sin nombre, donde esta chica, la astenia de Fajol, lo que hacía era que para mantener su piel muy blanca, bien pálida, porque ella pensaba que denotaba belleza, tomaba alfileres y se apuñalaba el corazón para perder sangre de manera menor, pero de manera progresiva. Entonces, la anemia facticia básicamente se trata de eso, de una anemia provocada por las pacientes. Digo las pacientes porque la mayoría son mujeres, principalmente mujeres que presentan rasgos de depresión mayor, suicidas o anorexia nerviosa debido a los vómitos constantes que pueden lesionar eh, la mucosa gastrointestinal. Estos pacientes tienen historia de muchas transfusiones y son muy difíciles de tratar porque presentan anemia crónica de hasta 5 gramos por decilitro. Los gabinetes tienden a ser en vano porque es un sangrado oscuro, o sea, un sangrado que no se conoce la causa y por eso hay que hacer un buen historial clínico buscando signos de autolesión y son refractarias a consejería y a tratamientos médicos, por lo cuales deben manejarse de primera instancia con un cuidado psiquiátrico. Otras causas patológicas, como la anemia nosocomial o iatrogénica, cuando se toma de manera cuantiosa muestras sanguíneas, y esto se ve en los pacientes en la unidad de cuidado intensivo, que le toman muestras todos los días, incluso a veces 2 veces por día, y esto puede conllevar a una anemia nosocomial. También las anemias incidentes a donación de sangre de 20 a 2, que los pacientes que donan pierden de 200 a 250 miligramos de hierro. Y si no duran de 3 a 4 meses entre una transfusión y otra, pueden presentar este tipo de anemia. Y otras causas como dieta inadecuada, mala absorción de hierro, hemólisis intravasculares y factores genéticos, los cuales son poco frecuentes. Vamos con la tercera parte ya, que es el tratamiento, que ya que identificamos la anemia por deficiencia de hierro y vimos la causa que lo conllevó, debemos tratar esa causa y manejar los síntomas. Y esto lo hacemos mediante la represión de hierro, la cual podemos hacerlo por vía oral o vía parenteral.
La vía oral sigue siendo la línea de primera, la terapia de primera línea para el manejo de las anemias por deficiencia de hierro. Lo que sí hay que tomar en cuenta son unas cuantas cosas. Lo primero es que, mostrando aquí la tabla que se ve de los distintos componentes de hierro en Estados Unidos y en Canadá, y de estos cuantos hay aquí en República Dominicana, tomemos en cuenta que no es lo mismo la dosis que presenta la tableta que el contenido de hierro elemental por tableta. Por ejemplo, si tenemos aquí el gluconato ferroso, que es una sal de hierro, dice que la dosis por tableta es de 240 miligramos, pero el hierro elemental es de 27. Y como mencioné ahorita, con respecto al hierro no hemínico, y aquí se cumple también este caso, y mírenlo como dice aquí abajo, aproximadamente el 10% de hierro elemental que se ingiere es el que se absorbe, lo que significa que en este caso solamente estaremos absorbiendo 2,7 miligramos de hierro cuando se utilizan los medicamentos de hierro vía oral. Aunque hay ciertos componentes, como por ejemplo el citrato férrico, que el hierro que presenta la tableta es la misma cantidad de hierro elemental que posee. Y hay que tomar en cuenta las consideraciones de que algunos, como por ejemplo el gluconato ferroso, tiene que tomarse en ayuna, agregar vitamina C y tiene que actuar en medio ácido, mientras que otros componentes no necesariamente necesitan estas especificaciones y que se pueden tomar con las comidas. Ahora bien, lo que se hicieron unos cuantos estudios y se hizo una comparación entre si dar el hierro dosis divididas, dosis divididas diario, o si darlo una vez al día o incluso una vez interdiario, ¿cómo resultaría? Y en esos dos estudios se determinaron que administrando hierro varias dosis al día, de manera diaria, lo que provocaba era que aumentara los niveles de cidina y por lo tanto bloqueaba la absorción de hierro y fallaba entonces el tratamiento debido a que no solo bloqueaba esa absorción del hierro vía oral que se daba, sino que también que bloqueaba los depósitos de hierro y por lo tanto no se liberaba para la eritropoyesis. Mientras que se vio mejor eficacia cuando se manejaba con el hierro una vez al día o incluso una vez interdiario, cada 48 horas. Y entonces, lo que se recomienda en el 2019, la ASH, es esto. Siempre que se pueda dar una o dos tabletas una vez al día o una vez cada 48 horas. También tenemos las formulaciones de hierro endovenosa, las cuales antes se consideraba, que este fue otro cambio que hubo, se consideraba como tratamiento de segunda línea en caso de que los pacientes con deficiencia de hierro presentaran ciertas eventualidades con la ingesta de hierro oral, como la persistencia de hemorragias, intolerancia a los preparados de sales de hierro, la interrupción o toma irregular de la medicación, alguna causa oculta de mala absorción, entre otras cosas. Pero luego se determinó que el hierro endovenoso, el hierro parenteral, era igual de efectivo que el hierro vía oral cuando se utilizaba de primera instancia. Lo que se hace, guías, que eso va dependiendo de los países, es o administrar en caso de hierro endovenoso cuando haya fácil asequibilidad, fácil acceso, que no haya mucho costo, tomando en cuenta que el hierro oral es más económico que el hierro endovenoso, pero hay otros países que consideran manejar primero con hierro vía oral y luego manejar con hierro endovenoso primero y luego manejar vía oral. Otra cosa que hay que tomar en cuenta que es que el hierro vía oral se debe administrar en un lapso de 3 a 6 meses e incluso puede tomar más tiempo. Es más, se habla hasta un año usando el hierro vía oral como suplementación, como manejo de la anemia por deficiencia de hierro para rellenar los depósitos. Entonces, volviendo al hierro endovenoso, hay que tomar en cuenta lo que son
los distintos preparados de las formulaciones porque cada uno tiene su especificación en cuanto al tiempo de infusión, en la manera de infusión. Por ejemplo, el hierro de estrano, que aquí en Dominicana ya se está descontinuando un poco el uso porque ha presentado muchos efectos adversos. Y viendo esta tabla, entiendo que una de las razones fue por la falta de educación en cuanto a la administración, porque según vemos aquí, habla de que tenemos que hacer una dosis prueba de 25 miligramos de de infundir el hierro, y si vemos que el paciente no presenta eventualidad, entonces infundimos 100 miligramos. Pero lo que se hacía es que se ponía los 100 miligramos y se pasaba en 30 minutos, y entonces venía el paciente y se complicaba, que ese es otro punto. Se habla que el tiempo de infusión del hierro de estrano es de 2 a 6 horas. También este hierro se ha descontinuado porque, según guías europeas, es categoría C en el embarazo y se recomienda más el hierro sacarosa como categoría B. La carboximatosa férrica también se utiliza, pero es categoría C en el embarazo, por eso también se reserva y se usa en otros casos en anemia por deficiencia de hierro en pacientes no embarazadas. Aquí en el país tenemos este que es el Ferrinjet. Del hierro sacarosa vienen más cantidades, tal vez no fer como en otros, y la, la dosis de infusión vendría siendo 100 miligramos cada 30 minutos, la cantidad de 200 a 300 miligramos a la semana. Ahora bien, dentro de mi experiencia, según haciendo ensayo, error y revisando, personalmente, cuando utilizo hierro sacarosa, lo mando a administrar en un lapso de tiempo de 2 horas. O sea, el tiempo del hierro de estrano se lo pongo al hierro sacarosa, porque muchas veces cuando lo pasan en 30 minutos, lo que tiende a pasar es que se dan esos efectos adversos. Y más que aquí se diluye en 100 cc de solución salina, que para pasarlo en 30 minutos en Estados Unidos, me imagino que sería en 250 cc o en 500 cc de solución salina que lo pasan, pero aquí lo hacen en 100 y tienden a pasarlo rápido para salir del paso, y en realidad no es así porque recuerden que el hierro es un metal tóxico. Hay que darle tiempo al organismo a que la transferrina capte esas moléculas que van entrando para que sean transportadas. Por eso es que yo he visto que si lo administro a las 2 horas tengo menos efectos adversos que cuando se administra en 30 minutos o incluso en 1 hora. Ahora bien, perdón, para lo que es la fórmula de Ganso, perdón, se me fue un poquito la guagua. Para lo que es la administración del hierro sacarosa, tenemos que utilizar la fórmula de Gansoni modificada, porque no es yo poner la que se me antoje. Y muchas veces son inframedicados. Por ejemplo, he visto aquí en Dominicana que nada más ponen 5 ampollas de hierro. Lo que se hace es, en este caso, es que se calcula por la fórmula de Gansoni el déficit de hierro. Esto se hace multiplicando el peso en kilogramos por la diferencia de hemoglobina, que viene siendo la resta de la hemoglobina diana o ideal, que viene siendo 15 en hombres, 14 en mujeres, menos la hemoglobina que tenga el paciente. Se multiplica por 2,4 y eso se le suma 500, donde vemos que estos 500 viene siendo la, la cantidad de depósitos de hierro que tiene un adulto y niños con peso mayor de 35 kilogramos. Si los niños pesan menos de 35 kilogramos, entonces esto se reemplaza por un cálculo de 15 miligramos por kilogramo de peso. Y una vez que tenemos el total, para saber cuántas ampollas de hierro sacarosa debemos administrar, lo dividimos entre 100, porque una ampolla de hierro sacarosa trae 100 miligramos. Entonces, dentro de los efectos adversos del hierro parenteral, vamos a ver que puede causar hipotensión, cefalea, urticaria, náuseas y reacciones anafilácticas. Las locales, como el dolor, puede también verse si se pasa muy rápido, pero estas locales se veían más cuando se administraba antes hierro intramuscular, y esto se ha descontinuado porque incluso se comprobó que provocaba necrosis del área donde se inyectaba el hierro.
También se lleva cierto tratamiento preventivo dependiendo de los países, como por ejemplo aporte suplementario de hierro, vitamina A y yodo, fortificación de los alimentos, o sea, en los hombres no aplica el tratamiento preventivo a menos de que presente algún dato de pérdida, ya sea a nivel gastrointestinal o a nivel de próstata. Y ya por último, para terminar, lo que es el pronóstico, es un pronóstico estable si la causa por la deficiencia de hierro es benigna, pero hay que tomar en cuenta que puede haber una anemia recurrente, ya sea por interrupción de tratamiento o por corregir la anemia sin restablecer los depósitos de hierro. Y este es uno de los errores que muchas veces se comete en la práctica médica. Y por eso vemos que muchas veces los pacientes regresan a la consulta y estamos poniendo hierro y poniendo hierro y poniendo hierro. Y la paciente entonces vuelve con la misma situación y es porque esos depósitos no se llenan. Ok, te pongo hierro, te sube la hemoglobina, pero la ferritina, bien, gracias. Entonces, de manera concluyente, diría que la anemia por deficiencia de hierro es una patología importante a nivel mundial que incluso aumenta mucho lo que es el costo en cuanto al manejo si no se aborda de forma adecuada. Que esta tiene causas fisiológicas, tanto fisiológicas como patológicas, y por eso los tres pasos que tenemos que llevar: identificación, investigación y represión de hierro. En la investigación, siempre buscar la causa subyacente que me llevó a esa deficiencia de hierro para poderla manejar y al mismo tiempo repletar lo que es el hierro. Tomar en cuenta que el hierro endovenoso, al igual que el hierro vía oral, se considera como tratamiento de primera línea para el manejo de la anemia ferropénica, pero eso va a depender del juicio clínico. Yo normalmente, según unas guías que aparecen, y llevo la recomendación de que cuando se busca elevar la hemoglobina a niveles más rápidos, lo recomendable es iniciar con el hierro endovenoso y luego continuar con el hierro oral para aumentar los depósitos de hierro. Pero vuelvo y recalco, eso va dependiendo de la experiencia del médico, del juicio clínico y manteniéndose buscando las actualizaciones y buscando entender el metabolismo del hierro. Ya de mi parte, ese sería todo con la conferencia de hoy. Me disculpo por lo extensa que fue, pero quería que quedaran claros muchos aspectos con respecto a la deficiencia de hierro para que en unos próximos encuentros con diferentes pacientes ya saber cómo abordarlos y cómo manejarlos. De verdad, muchas gracias por su tiempo y ahora les dejo el paso con el doctor Restituyo. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor gracias, Jaime. doctor. Nueva, muy interesante, muy amplia. Vamos a permitir unas preguntas o comentarios o aportes que alguien quiera hacer. Pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano. Sí, creo que Sobeida hizo un comentario en el chat. Una pregunta. Aquí yo veo una pregunta y creo que Sí, la entiendo lo que quiso decir la doctora adelante. Soledad Paniagua. Sí, Que, doctor, ¿y qué se puede hacer en los casos de las personas, quiso decir falsémica, me sí, imagino, falsémica. Sí, que exactamente. Puede siempre tienen ser. anemia? Entonces, miren qué es lo que pasa con las anemias falciformes. La anemia célula falciforme es una enfermedad hereditaria donde hay una alteración en la cadena de hemoglobina, donde por mutación se sustituye lo que viene siendo en la posición 6 de la cadena de globina, se sustituye el ácido glutámico por valina. Entonces, ¿qué pasa? Las células, los glóbulos rojos, en condiciones normales salen normales, pero cuando hay datos de hipoxia, se falsiforman, o sea, se torna como en forma de octante de luna o como guineo o guadaña, se pegan a las paredes y entonces causan lo que son las crisis vasoclusivas por la falta de lo que es el flujo. Entonces, hacer una hemoglobina anormal, estos pacientes siempre tienden a presentar anemia y una hemoglobina de 8 o de 9 ya es normal para ellos que puedan manejarla. Entonces, en estos casos hay que tener cuidado porque
como estos pacientes tienden a transfundirse de manera frecuente, entonces muchas veces tienden a sufrir de sobrecargas de hierro. Ahora, si tenemos un paciente falsémico que determinamos que tiene una deficiencia de hierro, tenemos que tratar esa deficiencia de hierro de manera cuidadosa. Podemos administrarle hierro a ese paciente vía oral, pero vigilando más de cerca los niveles de ferritina, por si en todo caso llega a transfundirse, que ahí se le aportaría 250 miligramos de hierro, evitar que se sobrecargue en ese sentido. Pero ya de por sí, una persona falsémica tiene anemia siempre y no es por deficiencia de hierro, sino por su problema genético per se. Exacto. Excelente. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, pregunta o un aporte al doctor Cuevas? Aquí veo en el chat la doctora Sí. Ancalis Gómez, compañera de medicina interna en el Ah, Estrella ok. Ureña. Ella me Sí, sí. pregunta que cómo se hace el seguimiento de la ferropenia una vez que se coloca el manejo de hierro sacarosa y el manejo de relleno de depósitos y en qué tiempo tiene que volver a ver al paciente. La guía habla en el 2019 que una vez que se repone el hierro sacarosa, se debe ver a las 2 semanas para evaluar si ha aumentado el nivel de hemoglobina, que se habla que en 4 días puede comenzar a producir la médula y ya a los 7 días el hematócrito comienza a elevar. Ojo, el hematócrito no es un método diagnóstico para anemia, pero Oh, sí va a ayudar en lo que es la respuesta al tratamiento, ya sea con hierro, ya sea en otros casos de anemia con eritropoyetina. Pero para diagnosticar la anemia tenemos que tomar en base en la hemoglobina. Entonces, en 2 semanas, pero yo normalmente dejo que con la fórmula de Gansoni termine los déficits que se repone. Si, por ejemplo, un paciente me tiene 1500 miligramos de depósito, ya yo sé que son 15 ampollas que tengo que ponerle. Entonces, calculando, yo lo cito en un mes y medio, si son como 16, 17 ampollas, hasta 2 meses, para darle tiempo a que el paciente vaya siguiendo lo que es el tratamiento. Porque muchas veces hay condiciones que el paciente o no tiene los recursos o, por ejemplo, que no tiene la facilidad de llegar por el horario o por la disponibilidad de un centro de que se deba administrar el hierro o que en muchos casos, y eso lo digo conscientemente, responsablemente, que pasa aquí en República Dominicana, muchas veces por desconocimiento el personal de salud tiene miedo de administrárselo. Y por eso dice, no, que no se lo quieren poner porque tiene miedo, porque a él le han causado paros, pero ¿por qué? Porque han puesto hierro de estrano y lo han puesto rápido y como vimos, esto se pone de manera lenta. Entonces, el paciente bien. ya una vez que se manejan los depósitos de hierro, terminando de contestarle a la pregunta a la doctora Ancalis, una vez que se rellenan los depósitos, cada 3 meses sería bueno uno ver al paciente con lo que vendría siendo el hemograma, con ferritina y por ciento de saturación de hierro o índice de saturación de transferrina para valorar si esos depósitos ya se han llenado y que el paciente o la paciente no presente anemia. Bien. Doctor, usted en su experiencia como hematólogo, ¿cuándo? Yo sé que muchos pacientes con deficiencia de hierro o anemia crónica le llegan muchas veces tarde a la consulta. ¿Y cuándo es preocupante? ¿Un hematólogo considera que hay que referirlo al especialista cuando le están viendo ya fuera del ambiente, que no es, por ejemplo, el programa de residencia donde usted está, que hay parámetros, hay protocolos para manejar esos pacientes? ¿Cuándo es preocupante de que una anemia crónica o una deficiencia de hierro se esté manejando no apropiadamente? Cuando vemos que llega en la especialidad, cuando me dicen, doctor, eh, me han visto tal médico o medicina interna o medicina general o ginecología, y me han puesto hierro, me han puesto ampolla de hierro y la anemia no se me quita. O sea que se ha visto, pero de forma crónica es una anemia refractaria. Entonces, ahí es cuando llegaría al especialista para poder revisar si es que la paciente fue no manejada de manera adecuada o si presenta, y esto es un caso raro,
mutaciones genéticas que conlleven a una anemia por deficiencia de hierro refractaria al hierro. Pero como dije, son casos poco frecuentes. Muchas veces lo que ocurre es lo primero, es que ha sido inframedicado o corrigieron la anemia, pero no repusieron los depósitos de hierro y entonces vuelve a aparecer esta deficiencia de hierro o que no se manejó adecuadamente la causa subyacente o se pasó por alto. Entonces, por eso era la insistencia de conocer las distintas causas y no pasar nada por alto y manejar la causa primero para luego manejar la anemia. Normalmente yo cuando hago la comparación que le explico a los pacientes es como si usted tuviera una cubeta de agua, un cubo de agua, y ese cubo tiene un agujero abajo. Nosotros dominicanos, está Claro. pichado el cubo. Sí, Entonces, por más agua que yo le eche, nunca se va a llenar el cubo. Entonces, como hematólogo, mi papel es de abrir la llave para echarte el agua, pero el taparte el hoyo no me corresponde en esa parte porque es un área que yo no manejo. Ya vendría siendo o ginecología o gastroenterología o dependiendo de la causa que se presente el área. Ya si es de hematología propiamente, ya entonces me cargaría yo en ese sentido. ok. Hay una última pregunta. Nieves, la licenciada Nieves Sosa, está levantando la mano. Adelante, Nieves. Buenas noches, Buenas buenas noches. noches. Ay, pero qué doctor que tiene una vasta experiencia en asuntos de anemias y eso. Pero mi pregunta, doctor, tal vez no tiene nada que ver con anemia, ni mucho menos. Ah, pero sí, en este país donde vivimos, estoy en Filadelfia, doctor. Uh -huh. em, Hay ahora mucho catarro, mucho gripe y mucho asunto. Y yo no soy de darme mucho gripe, pero ah, dicen, no sé si es un mito, que las personas que le dan mucho catarro tienen las defensas bajas. ¿Será por anemia o será porque es viral? No sé. Tal vez no es su experiencia, doctor, pero informaciones generales. En realidad, una cosa es anemia y otra cosa es defensa baja, porque cuando diagnosticamos anemia nos basamos en la hemoglobina, en la serie roja. Ya cuando hablamos de la defensa, hablamos de la serie blanca, que aquí lo que tenemos que ver es si hay un aumento de linfocitos cuando es una enfermedad viral o si hay aumento de neutrófilos por infección bacteriana. O puede incluso darse en infecciones virales, puede haber descenso de los linfocitos y ahí estaría la defensa comprometida. Ya esos son dos cosas totalmente diferentes, que aunque el hierro también interviene en lo que sería la maduración de los neutrófilos más que todo, pero lo que se ve más en una anemia ferropénica es leucocitosis, o sea, los glóbulos blancos elevados, los neutrófilos elevados y las plaquetas elevadas, porque como los neutrófilos, los glóbulos rojos, las plaquetas vienen de una misma célula madre que es la célula mieloide. Cuando no hay hierro, entonces esa célula que tenía que diferenciarse y volverse un glóbulo rojo se va a la línea o de glóbulo blanco o de la plaqueta, entonces produce mucho esta cantidad. Pero viendo lo que es la parte de su pregunta, de lo que es los procesos gripales, ya esto es con serie blanca, ya eso es independientemente Claro, de, porque hay es personas que tienen la diferente. defensa baja y la hemoglobina está normal. Sí. Muy bien. Doctor, no queremos quitarle más tiempo. Gracias por su dedicación en el día de hoy. Muy interesante, muy completa esta actualización sobre el hierro. Hemos aprendido bastante. Agradecerle su participación. Si necesita agregar algo más. Bueno, una última preguntita que me dicen aquí, Sí, que sí. usted recomienda en los casos de las embarazadas con anemia, conste, aunque se le está administrando hierro. Lo que yo recomiendo con las embarazadas se administra hierro de manera Rutinaria. rutinaria por cuestión del mismo embarazo, porque por las mismas necesidades. Ahora, si la embarazada presenta una deficiencia de hierro, aún administrándosele hierro vía oral, entonces tiene que buscar la causa por el cual, o si tiene una pérdida en alguna otra área,
o si fue que esos depósitos no fueron bien llenados o si en todo caso tiene algún sangrado gastrointestinal. Primero, investigar la causa. Y segundo, si no logra alcanzar los requerimientos y no logra subir la hemoglobina, lo que se recomendaría sería manejar primero con hierro endovenoso y luego continuar con el manejo de hierro vía oral. Muy bien. Tomando también, agregando también lo último, tomando consciente que con los alimentos que dije que disminuía o aumentaban, recomendarle a los pacientes que cuando vayan a bajarse la pastilla de hierro, lo digo así en el buen dominicano, no la bajen con té, ni con café, ni con refresco, ni avena, ni leche, mucho menos. Y recomendablemente tomarla durante una comida, ya sea desayuno o almuerzo o cena, preferiblemente el almuerzo, porque uno come mayor cantidad de carne. Y cuando se habla de durante, es mientras tú estás comiendo, no antes ni después. Ok. Doctor, muchas gracias por su tiempo y su dedicación en el día de hoy. A todos ustedes, buenas noches. Gracias por el apoyo. Gracias a Elba y a los demás. Noche, buenas Gracias a noches. ustedes por la Buenas Buenas noches. invitación. noches, Gracias a gracias. ustedes.